Hola, estamos aquí en este recinto donde la señora Adriana nos va a explicar cómo la acupuntura y la medicina china clásica se pueden acoplar con nuestro sistema de biomedicina que tenemos actualmente en nuestro país. Y vamos a hacer un par de preguntas y nos va a profundizar sobre el tema. Cuando pensamos en salud, la mayoría de nosotros la asociamos con hospitales, remedios o exámenes médicos. Pero ¿y si la salud también tuviera que ver con cómo nos relacionamos con la naturaleza, el clima o nuestras emociones? En este pequeño documental exploramos la medicina tradicional china, un sistema médico que existe hace más de 2000 años y que ve al ser humano como parte de un ciclo mayor, el del universo. A través de la experiencia de Adriana Pericedo Oliveira, terapeuta en medicina china en Temuco, queremos entender cómo esta práctica define la salud y la enfermedad, qué terapias utiliza y cómo convive, o no, con la medicina occidental. Todo esto desde una mirada antropológica, es decir, intentando comprender desde dentro la lógica de esta medicina. Para la medicina china, la salud no es solo no estar enfermo, es estar en armonía con los ciclos naturales, el día, la noche, el calor, el frío, las estaciones del año y también nuestras emociones. Si algo se desajusta, ya sea el clima, nuestra alimentación o incluso el entorno social, ese desequilibrio puede convertirse en enfermedad. Bueno, aquí estamos con la señora Adriana, que es terapeuta en medicina china, en mención en acupuntura. Muchas gracias por darnos este espacio y recibirnos aquí. Gracias, Esteban. Le queríamos preguntar sobre cómo se concibe la salud y la enfermedad desde la medicina tradicional china y cómo se diferencia esta idea, de las que propone la medicina occidental. Uy, bueno, ¿cómo se concibe la salud y la enfermedad? Los chinos a través de la observación de la naturaleza, ¿no? Fueron reconociendo patrones. Estos patrones se repiten en todos los seres vivos, ¿no? Entonces, desde el movimiento de los planetas, o sea, el movimiento del sol, para ellos el sol se movía, ¿no? Sabemos que no, pero ellos, el movimiento desde el nacer del sol hasta la puesta del sol, hasta los ciclos de las estaciones, ya ellos veían cambios en el entorno. ¿Ya? Y ese cambio en el entorno afectaba a todos los seres vivos. ¿Ya? Y esos ciclos, ¿ya? Todos esos comportamientos cíclicos ya afectaban nuestra salud y también podían generar enfermedades si el ser humano o cualquier otro ser vivo no estaba en armonía con esos ciclos. ¿Ya? Esa observación es muy interesante porque hoy día conocemos el ciclo circadiano y cuánto afecta nuestras hormonas, ¿no? Y toda nuestra fisiología y todo. Y ellos esto lo observaron, ¿ya? Y lo llevaron desde del nivel macro, ¿no? Desde ciclos de un año, ciclos de varios años, para entender el comportamiento del planeta en sí mismo, hasta ciclos pequeños y para entender cómo el cuerpo, cómo el cuerpo humano se comporta y cómo responde a esos patrones. Además, también entendieran que el ser humano estaba integrado, inmerso, ¿no? En un ambiente y ese ambiente también generaba un impacto en ese ser humano. Entonces, por ejemplo, desde el clima, ¿ya? Hasta el ambiente social en que se desarrolla ese ser humano, esto va a impactar la salud, ¿ya? Y también va a tener una respuesta en el cuerpo de la persona. Y esa es la manera en que ellos concibieron el conocimiento fisiológico, ¿no? Y también cómo entendieron cómo si el ser humano no era capaz de hacer las adaptaciones, ya sea esas cíclicas, ya sea esas climáticas o sociales, ¿ya? Ese ser humano podía enfermarse, ¿ya? Y entendieron esos patrones, los estudiaron muy bien, ¿ya? Con un nivel de profundidad muy grande, estamos hablando de milenios de observación, ¿cierto? Y esa sabiduría después ellos aprendieron después cómo ayudar o intervenir para que el ser humano recuperara
todo eso, esos ciclos y ese proceso adaptativo, ¿ya? De eso se trata. Ya. A grandes rasgos, no sé si me expliqué bien. Sí, sí, sí se explica bien. Dentro de este sistema médico existen muchas herramientas para sanar. La más conocida es la acupuntura, que consiste en insertar agujas finas en puntos específicos del cuerpo para mejorar el flujo de energía. Bueno, sabemos que en la medicina tradicional china hay muchas formas de terapias. ¿Cuáles podrían ser esas? Bueno, dentro de la medicina china, imagínate que China es un territorio súper amplio, ya con diferentes climas, ¿no? No es lo mismo el norte de China, el sur de China, con diferentes climas. Eso, la medicina china no se desarrolló como una sola medicina, ¿no? Fue un conjunto de técnicas y tradiciones que se fueron desarrollando dentro de las clanes, familias y por regiones también, ¿no? Entonces, imagínate, esto no fue un desarrollo como parejo, ¿no? Entonces, dentro de eso se desarrollaron varias herramientas o técnicas de trabajo, ¿ya? Que dentro de ellas la acupuntura es una de ellas, ¿no? Que es la inserción de agujas. Hoy en día tenemos agujas, ¿no? Esto obviamente empezó con una estimulación con piedras, huesos de animales y diferentes partes del cuerpo. Hoy día tenemos agujas estériles, ¿ya? Que van a estimular diferentes partes del cuerpo y que van a influir desde afuera, desde la piel y tejido subcutáneo y hasta llega hasta, podemos llegar hasta el periósteo en algunos casos, pero van a influir en toda la información y todo el funcionamiento interno, ¿ya? A través de las distintas conexiones, ¿ya? Que puede ser a través del sistema circulatorio, sistema nervioso, fascias, ¿ya? Y sistema linfático, ¿ya? Hay distintos tipos de estímulos, ¿ya? Que pueden generar un cambio, ¿ya? Y ese cambio distalmente incluso. Esto es lo más impresionante de la medicina china. Tú puedes tratar patologías, digamos, yo te puedo tratar un dolor de hombro a través de tu tobillo, por ejemplo, o a través del pie. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, esto fue esas conexiones los chinos descubrieron y la acupuntura trabaja con eso. También está la herbolaria, que no se basa en un tecito para el dolor, sino en fórmulas complejas con hierbas, minerales y hasta insectos. Cada fórmula se adapta a la persona y al momento que está viviendo. También está la herbolaria, que es quizá la terapia principal, la rama principal en la medicina china. La herbolaria es impresionante porque los chinos descubrieron no solo, cuando hablamos de herbolaria, es como los chinos llaman de materias médicas, porque además de hierbas, también trabajan con minerales y también con insectos, también partes de animales, impresionante, sí. Entonces, hay diferentes ramas de la herbolaria también, no hay una sola, ¿ya? Diferentes escuelas de pensamiento que generaron diferentes ramas, ¿ya? Por ejemplo, la zona más fría, ¿ya? Se ocupaban más hierbas cálidas, ¿ya? Y materias médicas cálidas, o sea, imagínate por qué, ¿ya? Entonces se desarrolló un estilo de herbolaria y otra zona otro estilo, ¿ya? Y lo más impresionante de la herbolaria es que se combinan las materias médicas para generar un efecto y un tropismo distinto dentro del paciente. Entonces no es como yo te doy ese tecito, tómate esa hierbita, no, son fórmulas, ¿ya? Y las fórmulas tienen una arquitectura, ¿ya? Tiene una materia médica principal, una que acompaña, otra que va digamos, trabajar los efectos, digamos, colaterales de las primeras. Entonces, hay una arquitectura en esa fórmula que permite que tú tengas cierto efecto y eso está muy bien estudiado. Imagínate que los clásicos de ahí llevan más de 3.000 años. Entonces, clasificando, estudiando y viendo cómo trabajar con esas materias médicas y cómo combinarlas para generar un efecto, ¿ya?
Esto es muy, muy interesante y muy difícil de estudiar. En Chile, la mayoría de quienes buscan estas terapias lo hacen por dolor crónico, migrañas, fibromialgia, lumbago, entre otros. Muchas veces son personas que han pasado por varios tratamientos sin resultados duraderos. Eh, Como tercera pregunta teníamos, entre las tres, que ¿cuáles son las principales dolencias o desequilibrios que usted atiende con estas terapias o con la que usted tiene como mención? Bueno, hay muchas cosas que se pueden tratar con medicina china, pero lo que llega más en Chile a la consulta, también es lo que más se conoce, un 75% es tratamiento del dolor, ¿ya? Ya sea dolor agudo, que es lo menos porcentaje, pero llega mucho tratamiento de dolor crónico, de distinto origen. Ya desde problemas musculoesqueléticos, dolor neuropático crónico, hasta migrañas, cefaleas, ¿no? Fibromialgia, cuadros reumáticos, de reumatismos, ¿no? Entonces, eso es lo que más llega a la consulta y eso es lo que más la gente busca, ¿no? Y el dolor es muy democrático, ¿no? No discrimina ni por edad, ni por situación económica, nada. Llega de todo tipo de paciente que sufre dolor y que casi siempre ha buscado muchas formas de trabajar, de aliviar ese dolor y no ha encontrado solución. La medicina china no busca reemplazar a la occidental. De hecho, ambas podrían complementarse. Mientras la medicina occidental es clave en emergencias y diagnósticos, la medicina china es útil en tratamientos crónicos y para mejorar la calidad de vida. Como cuarta pregunta teníamos que cómo se relaciona la medicina tradicional china con el sistema biomédico o cómo podrían convivir, si debería ser Sí. integral, Bueno, yo creo que son complementarios absolutamente, ¿no? No podemos decir, la medicina biomédica ha salvado un montón de vidas, ¿no? Es muy necesaria, no podemos tratar con acupuntura un infarto, ujú. no podemos tratar infecciones con acupuntura, no podemos tratar ese tipo de cosas, pero a la vez siento que la medicina biomédica muchas veces falla en tratar condiciones crónicas, ¿no? No hay muchas herramientas en ese caso, a no ser la medicación, que muchas veces generan efectos colaterales y no es idea que el paciente esté dependiendo crónicamente de la Sí. medicación, ¿no? Entonces, integrar esas dos medicinas sería ideal para poder entregar una mejor respuesta, ¿no? Mejores opciones para ese paciente. Si bien es cierto, en una primera instancia es necesario medicar, ya muchas de las veces es necesario medicar en primera instancia, pero un paciente que está tomando una medicación, ¿no? Por ejemplo, un antiinflamatorio, ¿cuántos años va a estar tomando? ¿Cuánto tiempo va a estar tomando esa medicación? ¿Y qué significa eso para el deterioro de su salud? ¿Ya? Ujú. Porque por un lado va a paliar un síntoma, va a responder a un sufrimiento, pero después, ¿qué consecuencias va a tener a largo plazo? Entonces, ahí yo creo que podía integrarse ya esas otras herramientas, otros tipos de formas de trabajar para poder enriquecer y poder dar opciones al paciente. ¿Ya? Hay excepciones, yo tengo médicos que me derivan pacientes, ¿no? Pero eso ya todavía, y eso yo no sé por qué, no sé si el propio sistema que es muy protocolar y que dificulta ese tipo de, digamos, intercambios, Ujú. si es un tema económico también, porque las terapias hoy día complementarias no están dentro del sistema, por lo tanto son consultas particulares que el paciente Ah, tiene que costear. Entonces, dentro de eso, todavía veo la dificultad en los médicos no es como, ya, te doy una orden, anda al kinesiólogo, ¿no? Un problema importante hoy es la falta de información. Mucha gente no sabe que en Chile hay profesionales acreditados en medicina china. Tampoco saben que existen personas que ejercen sin autorización.
Adrián insiste en que esta medicina no es mágica ni energética, trabaja con el cuerpo, con los tejidos, la circulación, los órganos y requiere formación seria. Eh, Desde su experiencia, eh, ¿qué cree que las personas deberían entender mejor para poder como utilizar la medicina china tradicional? Bueno, Gracias. desde el punto de vista del paciente, yo creo que el paciente debería entender, primero, saber elegir bien el profesional, ¿ya? Hay distintos niveles de profesionales hoy en día en el mercado porque no hay una regulación muy clara de la formación en medicina china. Sí, la acreditación ante el MinSal para digamos, para el ejercicio, ¿ya? Pero no hay un criterio muy claro con relación a las formaciones. Entonces, hoy hay distintos tipos de acupunturistas, ¿ya? Ujú. Desde los que tienen un conocimiento muy básico, ¿ya? Ya. Bastante básico de la medicina china, hasta los que ejercen incluso ilegalmente. Y acá en Temuco hay gente ejerciendo ilegal, Ya. ¿ya? Wow. Y la gente va porque no sabe que hay un riesgo o que hay, digamos, una regulación, Ujú. ¿ya? Entonces la gente debería saber que esto está regulado, que por lo menos el profesional debería estar acreditado y debería estar en el registro de prestadores de salud de la superintendencia, ¿no? Eso debería ser lo primero que el paciente debería entender. Buscar un buen profesional y un profesional que ojalá tenga recomendaciones, que ya sea un profesional que tenga ciertos prestigios, Ujú. ya, dado que existe esa diferencia en niveles de conocimiento, ¿no? Y lo otro que la gente tiene que entender, que la acupuntura hace parte de un sistema médico, ¿ya? Con un paradigma distinto al biomédico, Ujú. pero es un sistema médico completo que requiere una persona que sea capaz de hacer una evaluación clínica, ¿ya? Diseñar un plan de tratamiento, no colocar solamente protocolos de puntos, ¿ya? Entender el cuadro clínico que tiene el paciente y, y también no es a la carta, ¿no? No es como un spa. Ya. Yo no voy a que el acupunturista me relaje el sistema nervioso, me trabaje mis trancas. Eso no existe, ¿no? Esto es misticismo, ¿no? Sí. La acupuntura no trabaja así, ¿no? La acupuntura no es energética solamente, ¿no? Nosotros trabajamos con el cuerpo del Ujú. paciente, ¿no? Independiente del lenguaje, estamos trabajando con el cuerpo, con la circulación sanguínea, con el sistema linfático, con la fascia, con los tejidos. Entonces, no somos energéticos, ¿ya? Eso es algo que la gente también suele Sí, confundir mucho, es verdad. ¿no? Entonces, esto sí se puede trabajar muchísimas cosas, incluso cosas psicoemocionales, pero dentro de ese paradigma a través del cuerpo del paciente, o sea, el cuadro clínico del paciente, ¿ya? Sí. Entonces, eso falta un poco de conocimiento. Esas han sido nuestras preguntas que tenías preparadas. Muchas gracias por responder tan bien y por aceptarnos aquí tan fácil en su espacio de trabajo. Bueno, gracias a ustedes por el interés en la medicina china. Esta entrevista nos permite mirar más allá del estereotipo de las agujas o los test milagrosos. La medicina tradicional china es un sistema médico completo, con su propia lógica, historia y saber. Desde la antropología, entender esta práctica implica dejar de pensar que solo nuestra forma de curar es válida. Nos invita a reconocer que hay muchas formas de habitar el cuerpo, entender la enfermedad y buscar bienestar.